Bueno, sean bienvenidos a este tercer capítulo del maravilloso podcast de Arquitectura y Ciencia. En este capítulo vamos a hablar de un tema que, aunque a primera vista no parezca que tenga tanta relación con el tema constructivo, con el tema de la Sagrada Familia, que son temas un poco más directos como la arquitectura y la ingeniería, que a principio uno puede como relacionarlos un poco más directos. Vamos a darnos cuenta que la economía, que es el tema del que vamos a hablar hoy, es muy, muy cercano y muy, muy estrecho con todo el tema de Gaudí. Entonces, para hoy tenemos a Jorge Sarmiento. No sé si Jorge quiera comenzar y presentarse. Sí, perfecto. Entonces soy Jorge Sarmiento, estoy estudiando administración, ya estoy en último semestre. Y sí, como lo comentaba Pato, la verdad es un tema que la gente a primera vista creería que en esta circunstancia, en este tema, es un poco, se podría decir hasta que no muy importante, ya que pues digamos que no refleja ninguna conexión estructural o de cuando uno va y visita la Sagrada Familia, uno piensa en el tema de la administración. Entonces, como que siento que puede ser un tema, por un lado, interesante, porque de pronto pueden ser cosas que uno no conoce, como puede ser también un poco que la gente está aprendiendo del tema. Entonces, pues nada, yo creo que uno empezándolo, o sea, lo primero que uno puede hablar del tema, pues es básicamente cómo funciona la Sagrada Familia en este momento administrativamente. Entonces, pues es básicamente un proyecto que, pues por lo que uno ha investigado y todo, pues no recibe fondos públicos, es básicamente donaciones privadas y las entradas de los visitantes. Yo no Pero pues tenía ni idea. Yo juraba que Barcelona era el que financiaba toda la Sagrada Familia, que era no, como no, lo no, más público. eso es, eso es privado y entradas de visitantes, pero pues es una cosa absurda porque obviamente pues como ya se habló en los capítulos pasados, es como es una, digamos que es una estructura tan valiosa y llama mucho la atención para uno visitarlo, pues por ejemplo en el 2022 las cifras que generó más de 80 millones de euros en turismo. Entonces, pues Una obviamente, pues locura. uno dice, bueno, genera donaciones privadas y entra visitantes, eso suena como si fuera algo poquito, pero a la dimensión que es la Sagrada Familia, pues es una inyección de dinero muy grande. Sí, Entonces, claro, pues, obvio, obvio. Y todo lo que mueve turísticamente, lo que hablábamos en el capítulo anterior de la peregrinación religiosa y la peregrinación turística también. Todo eso debe mover. Y hay gente que el hito de Barcelona, aparte de ir al estadio, es ir a ver la Sagrada Familia. Entonces, pues claro que debe ser algo considerable para la ciudad. obvio, pues, como datos, por ejemplo, cuando Gaudí asumió la edición del proyecto, entonces esa obra sí se financiaba con donaciones de feligreses, que pues obviamente eran muchos menores, pero pues que hoy en día la administración de la Sagrada Familia pues, le ha tocado innovar y le ha tocado llegar a la actualidad en donde se manejan, por ejemplo, pues las técnicas de mercadotecnia, ya toda la parte mucho más moderna en cuanto a, se podría decir, como tecnificación de algo tan antiguo, que es algo muy interesante, es un proceso que, por ejemplo, ellos lo que buscan, digamos que al año es atraer más o menos como 4 millones de visitantes. Entonces, pues es un número que la verdad es muy considerable para todo. Eh, pero bueno, entonces, o sea, yo creo que uno hablando primero esa parte, que es el reto principal, que es uno, cómo a lo largo de los años uno mantiene eh, un, un- una estructura que es pues un patrimonio, pero a la misma vez se sabe que pues se puede dañar. Entonces, pues es como un punto en que uno tiene que saber muy bien qué cosas nuevas como meterle y qué cosas se mantienen iguales en cuanto a que, por ejemplo, todo el tema de que eso sigue en construcción, que ustedes hablaban desde el aspecto arquitectónico, pues es un tema muy complicado administrativamente porque pues no está, pues obviamente ya no está Gaudí que diga que acepta y que no, como es la visión inicial que tenía él. Entonces, toda la parte de las remodelaciones, el mantener el lugar, el que se daña cualquier cosa, arreglarlo y todo, pues tiene que ser una visión, se podría decir, buscar siempre la correcta para que éste no se haga algo mal
y después la gente comience a criticar lo que se hizo en la Sagrada Familia, porque pues sería obviamente un pecado uno meterle unas, por ejemplo, unas vidrieras que no funcionaran, que no dieran con el objetivo principal de hace muchos años. Eh, entonces, por ejemplo, pues digamos, un ejemplo que se habla mucho en la administración es, por ejemplo, esas vidrieras que, por ejemplo, Gaudí nunca dejó instrucciones específicas de cómo tenían que hacerse. Entonces, desde la administración, pues le tocaba seleccionar a un artista que, que la obra de las vidrieras pudiera conectar y tener armonía con la obra. Entonces, y se habla mucho de lo que Gaudí imaginó. Entonces, pues es una tarea bien complicada porque uno tiene que estar en un papel de alguien que trabajó esto hace muchos años y que hoy en día de pronto se esté buscando lo mismo, pero no estén las mismas herramientas. Entonces, pues eso es un tema, la verdad, que me parece muy complicado, que la verdad siento que se ha llevado bien a lo largo de los años, pero es un tema que la verdad tiene, yo creería que la gente habla mucho de eso, de uno cómo hace, uno ve, por ejemplo, en redes sociales toda la parte de la gente que arregla las obras viejas de arte, que uno Sí. siempre termina burlándose de esas porque lo hicieron mal, o que les quedó raro, o que se renovó mal. Entonces, como que uno intentando, ellos deben estar intentando, obviamente, que eso no suceda. No, y que tomar esas decisiones es complejo, es complejísimo lo que tú dices. Como que Gaudí no pensaba que se fuera a morir cuando lo atropelló ese bus, entonces como que de Claro. la nada quedó súper, súper inconcluso y les toca arreglar como pueden. Y aunque uno no lo crea muchas veces, las decisiones no son solo arquitectónicas, sino que también hay que ver como la plata, que al final es con lo que se construyen las cosas. Entonces Obvio. entender eso es Eso es. súper, súper importante. Pero sí, o sea, es bien complejo, pero yo creo que pues la verdad se ha llevado muy bien. Se han llegado, por ejemplo, pues a uno averiguando, pues uno se da cuenta y uno conoce, porque la verdad es que, como dijimos al comienzo, pues uno tiene esta conexión de este tema con la administración. Y es que, por ejemplo, ellos han estado intentando meter la tecnología con toda la parte del completar los diseños de Gaudí. Entonces, pues, por ejemplo, ellos han llegado a modelos tridimensionales, toda la parte de inteligencia artificial. Para poder completar esos bocetos y pues llegar a esa visión que tenía Gaudí. Entonces, pues es como uno también, el beneficio que tiene en este momento es toda la parte tecnológica y de avances que tienen para hacer las tareas. Por ejemplo, yo me imagino hace unos años, uno cómo pensará, Gaudí cómo piensa sin tener herramientas tecnológicas para uno poder, digamos, se podría decir medio plasmar los pensamientos que tenían. Entonces, pues entra ese tema y entra un tema muy importante que está hoy en día en mucho furor, que por ejemplo en la facultad nos inculcan mucho, que es toda la parte de sostenibilidad. Porque pues claramente es un tema complicado en el que supongo que Gaudí no pensaba en qué materiales le servían para ser más sostenible la obra, ni cómo reducía el impacto ambiental. Entonces, pues toda la parte que ahorita hay también, por ejemplo, pues ya lo sabrán ustedes más que pues, son arquitectos, toda la parte de hormigón prefabricado para hacer pues obviamente las obras mucho más eficientes, rápidas y pues obviamente mucho más administrativamente Más viables. eficaces, Sí, claro. obvio. Entonces, pues todos los factores que tienen es uno, un plus en cuanto a las posibilidades que se hay para poder renovar y mejorar lo que se tiene, como un dilema muy grande en el que si se aplican o no, teniendo en cuenta lo que se ha llevado de historia. Entonces, es toda la parte de responsabilidad social también que entra. Entonces, si uno mete todas esas fuentes renovables, esos materiales, ¿cómo afecta eso a a la educación cultural que se lleva a la gente? Entonces, pues obviamente, por ejemplo, digamos al niño que lo llevan del colegio a la Sagrada Familia, es para que entienda de historia, pueda ver cómo se hacían las cosas antes, pero si llega ahí y hay mucha tecnología y hay muchos materiales nuevos, pues obviamente ahí se afecta un poco todo el hilo de la historia. Sí, Eh, total, total. Hay una ruptura ahí tenaz. claro. Entonces, pues yo siento que eso es, en general se podría decir, pues ya como un poco, hablando un poco ya concluyendo, porque pues siento que este tema es más como en este punto de conocimiento
de algo que se está creando y no tan técnico como lo que se hablaba en los capítulos pasados. Total. Entonces, pues yo vería la Sagrada Familia en cuanto a la administración es como básicamente un ejemplo de cómo la administración puede llevar se podría decir un sueño artístico, porque después al final y al cabo, como se dice, pues no está, eso sigue en obra, entonces es como un sueño en una realidad y pues que esté adaptada a la actualidad. Entonces, pues todo, o sea, desde los usos de la financiación que se habló al comienzo, desde la integración con la tecnología y pues como el gestionamiento súper cuidadoso, obviamente, para preservar el legado y seguir, digamos, mostrándole y inspirando al mundo con esta historia. Entonces, siento que es un balance entre el arte y la administración, que siento que no es el primordial, no es la imagen de la Sagrada Familia, que la gente, como dije al comienzo, no llega y dice voy a ver y voy a entender cómo administran esto, sino que uno va es porque es algo pues, espectacular, todo lo que ustedes ya hablaron de la parte técnica en cuanto a estructuras, en cuanto a la parte visual del arte, y nadie va porque quiere saber cómo administran eso. Entonces siento que es un tema muy interesante para uno como administrador y pues de pronto para los demás es unos datos curiosos que la verdad puede que no sepan. Claro, pero Pero a siento que pesar es de eso como, termina siendo la columna vertebral del proyecto, sí, una exacto, hoy vértebra en día súper primordial. exacto, hoy en día eso siento que es la base que permite que se haga hoy en día todo lo que se habló en los capítulos pasados y desde antes. Yo creo que así no haya estado súper la administración, digamos, siempre había un manejo de las cosas para que pues obviamente una obra se construya, tiene que haber cierta administración. Obviamente pues en su tiempo puede que sea un poco más informal, un poco menos a detalle, pero siento que también muestra un proceso muy grande de la administración y cómo las herramientas de la actualidad le ayudan a que esto sea mucho más eficiente, siento que es lo más importante, que sea eficiente y correcta la administración del proyecto que se tiene. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Yo creo que ya con esto hemos finalizado este tercer capítulo de nuestra maravillosa serie de arquitectura y arte. Entonces, pues, nada, muchas gracias. Me pareció muy interesante como esta forma en la que abordaste el tema, como que lo que dices, a pesar de que uno no lo piense a primerazo, termina siendo algo sumamente importante y algo sumamente considerable. Sí, sí, no, muchísimas gracias y está muy chévere Listo. el podcast. Muchas gracias, Jorge.